Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Historia de los videojuegos, en el que vamos a hablar del momento en el que Ángel había tenido una época que no estaba dedicado a los videojuegos y de pronto volvió, y podemos decir que volvió por la puerta grande. Ángel, cuéntanos qué pasó y cómo llegaste a... ¿Cómo se puede considerar esto? ¿Una revuelta? ¿Cómo le llamamos? ¿Un retorno al pasado? ¿Un retorno Muy al bien. futuro? No lo sé, es algo muy parecido. Es como zapatero a tus zapatos, básicamente. No es que se nos diese mal hacer aplicaciones serias, ¿vale? Pero no era lo nuestro. Entonces, al final decidimos, se cierra un apartado determinado con este tipo de aplicaciones, de Caixa, etcétera, y volvemos a hacer lo que hacemos bien, que son los juegos. Y todo esto, bueno, todo el mundo ha tenido un mal paso, ¿eh? Yo probé en PHP durante una época, no lo he puesto en mi currículum. ¿Y cómo volvéis? Pues volvemos a crear una empresa, esta vez la empresa Wildbit, que la orientamos directamente a volver a la escena de juegos. O sea, hacía poco que había salido iPhone, ya íbamos por una versión un poco más avanzadita de iPhone, estaba teniendo muy buenos resultados en el tema de juegos. La escena de juegos no es como ahora, que es súper complicada y está abarrotada. No, en aquella época, en la época en la que empezamos con iPhone, los motores generalistas no estaban muy bien. O sea, tenían un montón de problemas, eran primeras versiones. La escena no se había democratizado tanto, por decirlo de alguna manera. Sí que era un momento perfecto. Porque, ¿cómo se programaba en aquella época? O sea, pero ¿no había Unity o sí había ya Unity? Había versiones de Unity muy inestables y muy primarias. Pero ¿por qué depender de una versión de Unity si puedo volver a hacer otro motor 3D, esta vez orientado a iPhone? Tampoco me cuesta tanto, no hay ningún problema. Basta con hacer unas cuantas líneas. A mí me sorprende cada vez que empiezas un motor 3D nuevo, porque es como, bueno, pues nos hacemos un motor nuevo 3D como el que dice, vamos a hacer la carátula de este disco, o voy a mandar un correo a mi madre para decirle que voy a comer este fin de semana. Es lo más normal del mundo. Sí, pero bueno, que lo he normalizado un poco. Yo entiendo que no es fácil. Un poco, bueno, Ángel. Un poco. Bueno, a ver, sí, un poco bastante. Vamos a, solo por poner en claro esa normalización, para darle una dimensión en días o en meses, ¿cuánto tardaste en hacer la versión de voy a hacerme el motor 3D para hacerme un juego? Más o menos, sí, para iPhone. El motor 3D y el juego lo hago a la vez. Porque no hago un motor 3D y le meto muchísimas cosas que lo mismo luego no voy a utilizar. Esto son temas de necesidad. Necesito A, necesito B o necesito C. Y implementas eso, en este caso, para este juego. Claro, ten en cuenta que ¿por qué los motores que hago son tan eficaces? Porque solo hacen lo que tienen que hacer, ni más ni menos. Strictus sensus. Eso es. Entonces, yo voy a hacer un juego, pues hago un motor que sea para ese juego en concreto. No que es el motor generalista y ya puedo hacer con él lo que quiera. No es cierto. Eso no es la estrategia que yo he seguido. Mis motores hacen lo que tienen que hacer, no hacen ni más ni menos. Y si yo durante el desarrollo del juego necesito determinado elemento, determinada característica o determinada funcionalidad, pues esa funcionalidad sé que la necesito, la implemento en el motor y ya está, ya lo tenemos. ¿Y cómo lo implemento en el motor? Siempre de la manera más óptima. La optimización es la base del hacer cosas que vayan especialmente bien, sean especialmente eficaces, rápidas y funcionen. Así que aquí volvemos a hacer un proyecto de un juego. Pienso en que, bueno, pues voy a hacer un motor que trabaje con OpenGL, que bueno, tampoco será tan difícil. Esta vez hay que programar en Mac, cosa que no había hecho nunca, siempre era Windows. Siempre habíamos programado en Windows, para móvil, la plataforma Java, pero siempre al final había un Windows detrás. Mac es un ente desconocido para mí, medio desconocido, porque los programas de Serviticket
y Tip2Go en el episodio anterior estaban desarrollados en Mac, pero decido que debería ser C++, no Objective-C, como había estado trabajando, porque si lo hago en C++ me lo puedo llevar a cualquier otro sitio. Entonces, el trabajo OpenGL era el sistema básico, pero sabía que OpenGL estaba en iOS y OpenGL estaba en Android. Luego hay un punto de conexión. C++ se podía trabajar en iOS y que C++ se podía trabajar en Android. Hay un punto de conexión. En Android era un poco más complicado que tragase el C++. No era para lo que estaba hecho, pero se le podía convencer, básicamente. Entonces, el código de A y B funcionaban en los dos sistemas. Había un interface con el propio sistema operativo para hacer determinadas cosas propias del sistema, un interface, un código que hacía de interface. Siempre se llamaba, el juego llamaba las mismas funciones y ese interface, dependiendo de en qué máquina estaba, hacía una cosa u otra. Entonces decido hacer un juego y bueno, pues el motor lo hago en Mac. De hecho, la parte visual del motor está hecha en Mac. Siempre hay una parte visual en la que colocas piezas, das características a las piezas, etc. Y me pongo con ello y pensamos un juego de zombies, la temática zombie, a ver, vende sola. Es un clásico. Es un clásico. Pero no queremos hacer algo agresivo, gore, pero sí que queremos meter un poco de funcionalidad en la que hay muerte, cortes, mutilación. Ya sé que es feo decirlo. No, suena así un poco gore y pero en un muñeco de papel, romper un trocito del papel. Los protagonistas, los zombies eran de papel. Los zombies eran de papel, de ahí el paper zombie. Eran recortables de papel, muñecos recortables. De hecho, hicimos toda una serie de recortables que luego en las ferias te llevábamos los recortables, la gente se recortaba su muñequito y se lo montaba. Y eran muñecos sacados de aquí. Y les gustaba mucho, los críos encantados. Era un juego súper chulo y no me conformé solo con hacer el motor 3D, porque en esa época había un juego que me entusiasmaba, que era el Fruit Ninja, en el que se trataba de cortar cosas con el dedo a base de gestos. No se cortaban realmente, porque cada fruta estaba separada en 2 trozos y cuando detectaba el impacto simplemente los separaba. Y aquí pensé, digo, es que cortar mola. Así que hice un algoritmo para cortar las mallas de los personajes en tiempo real. No había GPU, o sea, no había la GPU que había en la versión de OpenGL, no manejaba shaders computacionales que ahora mismo te dan la vida en temas multitarea o multiproceso. Entonces, la CPU es la que se tenía que encargar de gestionar el plano de corte, compararlo con la malla, hacer la rotura, generar la nueva poligonización, separarlo. Y cuando tenías 10 personajes en escena y los cortabas, la CPU podía pasarlo muy mal. Uno, no había problema, pero 10, sí. Entonces hice un algoritmo que repartía el trabajo en diferentes ciclos, no cortaba a todo el mundo en el mismo momento temporal, sino que lo retrasaba un ciclo que a vista de un jugador... Cuando hablas de un ciclo es de refresco en la pantalla, ¿o no? Sí, un 60avo de segundo de retardo. Entonces es inapreciable. No había un parón y todo se cortaba bien. Y la mecánica era súper divertida. Tenías que cortar a los muñecos. Te atacaban. El juego consistía en que te atacaban a ti, en primera persona, era un juego en primera persona, pero a la vez atacaban a humanos que también eran muñecos de papel. Tenías que evitar o bien que te matasen a ti, o bien que se comiesen a los humanos. Si se comían a los humanos o te mataban, perdías, repetías la fase. Entonces el juego era básicamente, tú hacías gestos con el dedo y donde hacías el gesto, por ahí lanzabas la línea de corte y el personaje sufría un corte en ese punto. Muy chulo, porque veías el interior del personaje, podías cortarle un brazo, seguía andando, estaba muy, muy entretenido. Y metimos una funcionalidad extra, que era que cuando cortabas un porcentaje determinado del personaje, si lo cortabas por la mitad, un porcentaje del personaje, el personaje moría.
Había que tener cuidado porque podías cortar también a los humanos. O sea, al fin y al cabo eran muñecos de papel y si se interponían en tu línea de corte, pues Claro. se veían afectados. También morías si matabas, aunque no quisieras, si matabas a los humanos o si les cortabas. Entonces, el algoritmo de corte quedó tan bien y era tan eficaz y tan preciso que lo que hicimos era que cada corte que hicieras te daba una puntuación y tú podías cortar literalmente en lonchas, literal, a un personaje siempre y cuando no cortaras una cantidad determinada. Y eso al final acababa en puntuaciones, el personaje se tambaleaba o iba dañado por los cortes. Era muy chistoso, era muy agradable de jugar, muy agradable de ver. Y triunfó. Y triunfó. Triunfó mucho porque el primer día, cuando lo sacamos al store y era fin de semana y se publicó en el store, yo veía las métricas y era absurdo. O sea, se descargaba a un ritmo que no había visto un sistema... O sea, ¿Cobráis por el juego o no, por amigo, los extras? No. ¿Cómo que no? ¿Entonces de qué vivís? Era gratuito. Había entrado en escena el tema de pago por elementos del juego, por mejoras, etc. Metimos un sistema en el que había un... Comprasen. Sí, había un hacha. Cada elemento cortaba una manera, una motosierra, una escopeta de 2 cañones, un fusil de asalto, bombas incendiarias, porque también los quemaba. Si tirabas una bomba incendiaria, se prendía en fuego el papel y se quemaban. Al final se hacían hollín. Estaba graciosísimo. Podías dispararles, podías hacer lo que quisieras con ellos. Y había un elenco enorme de herramientas para maltratar a los zombies. Y cada herramienta podías ganar las herramientas a base de jugar y jugar y jugar o comprarlas. Era nuestra primera experiencia en una tienda. Y no acabamos de darle el punto a la venta de ítems, porque acababa de entrar ese sistema. Era una época en la que la gente empezó a pensar que los juegos de móvil tenían que ser gratuitos de serie. Entonces, esa gratuidad no funcionaba bien porque si tú sacabas un juego y era de pago, no se vendía bien, etc. La forma de darte a conocer, que todavía sigue, es metiendo publicidad, etc., que luego metimos publicidad también en él. Pero inicialmente lo descargó muchísima gente, tuvo un impacto buenísimo, pero el revenue no fue muy bueno. Ahí flojeamos bastante. Luego, al final hay veces que el marketing es el marketing y hay que también tenerlo compensado. Sí, también era una época en la que esta empresa que montamos no era con unos accionistas poderosos ni con una cantidad de dinero enorme. No pudimos permitirnos hacer anuncios, publicidad, etc. Era un poco... Ibais con lo justo. Íbamos con lo justo. ¿Podemos decir que era un juego indie y una empresa indie? Podemos decirlo. Muy bien, muy bien. ¿Y nos quieres contar alguna cosa más? Como anécdota, ya estoy viendo ahí el cómo se disparaba o cómo se mantenía. Sí, bueno, este juego, cuando esta es otra parte otra parte del camino, cuando Wellbeat dejó de existir, porque llegó un momento en que dejó de existir, los juegos se quitan de la tienda y todavía a día de hoy me encuentro con vídeos en internet de este juego. Hay vídeos de cómo se juega, gente haciendo ¿Cómo se lo pasaron? alardes de cómo cortan, de cómo se pasan las fases. Y hay algunos en los que leo que la gente demanda el juego, que hay gente que dice que el juego cuando tenía 5 años sí que fue el mejor juego al que han jugado. O sea, hay cosas que todavía leo que... ¿Y no podía volver? Que me producen una nostalgia tremenda. Volver. Todo puede volver. ¿Pero tiene sentido? Porque podríamos montar algo, bueno, o tú. O sea, yo digo montar porque a mí de pronto me emociona el recuperarlo, el recuperar juegos antiguos para... Oye, no tendría ningún sentido. ¿Tú crees que volvería a triunfar? O... No lo sé. Porque a ver, original es. Ahí está la escena retro. Que esto no es totalmente retro, pero en unos años esto va... ¿De qué año estamos hablando?
más o menos? Pues no lo tengo claro. Puede ser que sea Más o menos, ¿eh? O sea, del 2003 o por ahí, al 2004. bueno, muy al principio de Sí, muy al los principio. iPhone y como Al decías tú, principio. tenían solo el OpenGL funcionando. Sí, bueno, ahora tienen Metal, ahora Objective-C, Swift. Prefiero seguir trabajando en C++, que me perdonen los señores de Apple. Pero mi código me gusta que lo puedas sacar de un sitio y llevar a otro sin tener que traducir nada. Entero, traducirlo entero. Han cambiado mucho, desde luego, y un juego de este tipo se puede mejorar muchísimo, se pueden hacer cosas mucho más impresionantes. Pero me he planteado muchas veces incluso rescatar juegos como Autocrash. Y Sí, alguna vez lo hemos hablado. Pues yo creo que nos debemos poner con ello. Vamos a hacer una cosa y es... Bueno, esto le tenemos que dar una vuelta a rescatar juegos antiguos. Sí, de esto tenemos que hacer una... Que yo no sé si tiene más sentido dejarlos antiguos o hacer la versión moderna como aquella que me contaste de los Space Invader. Pero bueno, para mí ha sido un descubrimiento que yo no lo conocía, ¿eh? Y literalmente, pues mira, buscaré esos vídeos en YouTube para darles una vuelta. Si nos da tiempo, incluiremos en la descripción alguno para los más nostálgicos o que quieran ver cómo era además de los slides que hemos puesto. Y nada, muchísimas gracias. Como siempre, todo un placer y muchísimas gracias a Singular por prestarnos el Stage One para hacer este programa, al Stage One por la realización y la postproducción que nos hacen luego. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de historias de videojuegos. Perfecto.